de ahogados. Recordemos que sobre finales de la semana pasada un hecho luctuoso ocurrió en Carlos Paz, cuando una persona se arrojó en medio de la creciente y bueno, su cuerpo fue encontrado días después. Venimos de lo ocurrido también en Embalse y una serie sucesiva de hechos que, entre otras cosas, han llevado a una legisladora de Juntos por el Cambio de presentar un proyecto para actualizar la vigencia de las normativas en la provincia. Y también han ocurrido, como desgraciadamente hemos cronicado, hechos en piletas, en viviendas privadas, donde los chicos se caen y el agua termina con su vida. Y lo que nos permitimos preguntarnos ¿es lo mismo saber nadar para una pileta que para el río o para el mar? Si uno nada o aprendió para nadar en la pileta, ¿te podés tirar al mar y al río normal y tranquilamente como si estuvieses dentro de la pileta? ¿Se necesitan de otras cuestiones, de otros saberes para movilizarse en dos espejos de agua a diferencia de la pileta? Bueno, es una pregunta cuya respuesta vamos a buscar con Sebastián Bugliotti, quien es integrante del Club de Natación Sol y Lago y es instructor de guardavidas. También viene de brindar un curso sobre accidentes domésticos acuáticos y él seguramente nos va a ayudar a entender esto que estamos planteando. Sebastián, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos, el placer de saludarlos. Gracias, muy amable. Bueno, la primera pregunta es esta, Seba. ¿Es lo mismo para una persona que aprende o que sabe nadar, nadar en una pileta mansa, tranquila y con una cantidad de metros y recuadro, que tirarse al río, que tirarse al mar y poder practicar la natación? Digo, ¿es exactamente igual o requiere una expertise diferente? Y tal como vos lo estás manifestando, si vos te fijas, lo primero que vos decís, una pileta que está tranquila, que tiene algunas características en común, esa es la primera salvedad que quizás nosotros podríamos tomar como punto de partida. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien la pileta, la primera variable tal vez que nosotros podamos destacar en relación a lo que ocurre en el río o inclusive en el mar, tiene que ver que hay algunas cuestiones que son variables controlables en la pileta, es decir, yo a la pileta ya la pileta conozco quizás la profundidad, puedo llegar a conocer los espacios en donde me pueda desplazar con seguridad, ¿me explico? Esto Sí. no significa, claro, de que no significa una situación de riesgo, por supuesto. Lo que ocurre con el río particularmente es que el caudal del río, la profundidad del río, inclusive la conducta del mismo, son variables que van cambiando con el tiempo, van cambiando por diferentes circunstancias, entiéndase como tal, este aumento de lluvias que hemos tenido en el último tiempo, la superficie, digamos, de los ríos va cambiando, podemos encontrar mayor cantidad de piedras, menos cantidad de piedra, podemos encontrar diferentes cosas. Entonces, si bien de pronto, si lo pensamos desde el punto de vista de la técnica de nado, puede haber algunas variables que pueden pasar casi desapercibidas, pero lo cierto es que el contexto es diferente y eso es lo que evidentemente asume o lo coloca en una situación de riesgo al nadador, ¿me explico? Sí, y eso me imagino que también tiene que ver con lo que uno se plantea, ¿no? Por así, no digo minimizar los riesgos, pero es, si yo sé nadar, mira si no nado en la pileta de mi casa, mira si no voy a nadar acá en el río o en el mar, las corrientes que puede haber en el mar, cuando el mar te saca, cuando el mar te lleva para adentro. Digo, a veces somos los propios seres humanos los que minimizamos este tipo de cuestiones, ¿no? Sin lugar a dudas, el principal factor de riesgo somos nosotros por ahí, en alguna, o sea, ¿en qué sentido te quiero decir esto? Que por ahí nosotros desde el punto de vista de la conducta no asumimos los riesgos porque entendemos o damos por sentado ciertas cuestiones que obedecen o responden a la seguridad. Lo cierto es que en el río, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con espejos de agua que tal vez en la superficie parecen tranquilos, Sí. desprovistos de riesgos, pero lo cierto es que en la profundidad podemos encontrarnos con una situación totalmente diferente. Y a eso también tenemos que sumarle, siempre pensando desde el punto de vista de la conducta, de que hay algunas variables también que hay que considerar, ¿no? Tratar de conocer siempre el espacio antes de meterme al río, tratar de en la medida de lo posible no haber ingresado después de haber consumido algunos alimentos, por ejemplo, que puedan llegar a generar algún malestar estomacal, por pensarlo de alguna manera. También tenemos que pensar en el consumo del alcohol, ese tipo de cosas que por ahí son conductas que están muy instituidas en la conducta social, es decir, que están como muy instaladas, pero que evidentemente asumen una situación de riesgo y colocan en una situación de riesgo al nadador que va, por supuesto, en aumento. Seba, ¿y esto puede explicar de alguna manera la cantidad de hechos
trágicos que hemos tenido. Digo, ha sido un año, o estamos cerrando una temporada con una cantidad de sucesos, seguramente vos lo habrás visto reflejado en los medios, uno nos tocó muy de cerca la semana pasada. Digo, ¿esta cuestión puede explicar de alguna manera la cantidad de hechos y que por allí se plantea a nivel provincia buscar reglamentar un poco más la situación? Mira, para serte sincero, tristemente la cantidad de personas que han fallecido o que hemos perdido, digamos, en lo que es esta temporada, desde ese punto de vista ha sido muy triste por la cantidad de gente, es abismal. Sí podremos llegar a pensar, claramente lo primero que te tengo que decir es que no me parece que sea un hecho aislado, ¿no? Bien. Es decir, no podemos tener una postura reduccionista y decir, no, es exclusivamente por este problema, porque si no sería muy simple la solución. Bien. La realidad es que sí podríamos pensarlo desde el punto de vista de la conducta y por eso siempre recomendamos de los diferentes espacios en donde se trabajan el rescatismo, donde se trabaja, digamos, la natación formativa. Siempre recomendamos de que las personas cuando llegan a estos espejos de agua, que evidentemente desconocen o no, tengan digamos, la cintura suficiente para poder tratar de buscar lugares que estén protegidos por cuerpos de guardavidas, tratar de asesorarse con los lugares, tratar de preguntar en qué lugar puedo ir. Si no conozco y no tengo ningún lugar o a quién acudir para poder asesorarme en relación a todo esto, tratar de estar en lugares que yo pueda reconocer. Muchas veces hemos visto personas que se tiran al río, digamos, pensando que está profundo y se encuentran con piedras abajo que terminan haciendo alguna serie de laceraciones, digamos. Hay algunas cuestiones que evidentemente nosotros podemos asociar a la conducta del nadador en este caso, que puede llegar a ser más o menos descuidada, y me parece que sería interesante, habría que ver cuál es el contexto y el abordaje que se hace sobre esta nueva reglamentación, siempre a los efectos de proteger, por supuesto, al turista, proteger al propio ciudadano, ¿no? Vos sabés que te voy a contar una cuestión muy particular, ¿no? Pero que me parece que sirve como ejemplo y para consulta. Yo me estoy reintegrando hoy al trabajo y veía durante mis vacaciones esto que ocurrió desgraciadamente en el lago con esta persona que se tiró en el medio de la llegada de una creciente, y medio que discutíamos en familia el hecho de que si una persona cualquiera sabe nadar, puede nadar en ese movimiento de agua, o si para eso se necesita, por ejemplo, la expertise de un guardavidas. Digo, si el que se tiraba a esa situación era un guardavidas, no sé si el resultado, plantearlo desde este punto de vista, podría haber sido diferente, pero sí seguramente tenía armas diferentes en las cuales manejarse en el medio de una creciente, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros siempre tenemos que pensar que el guardavidas es una persona que está entrenada, es una persona que está capacitada siempre para estar a la altura de estas circunstancias. Por supuesto, no podemos garantizar, nunca se va a poder garantizar de que desde el accionar del guardavidas podríamos haber hecho que la situación cambiara, es decir, que el resultado hubiera sido otro. Lo cierto es que en el momento que ingresa una persona en el agua, incluido el guardavidas, ya tenemos dos personas que están en situación de riesgo, porque el guardavidas, digamos, no está exento de situación de riesgo. Lo concreto y lo lamentable en este hecho particular, este señor, que no, por supuesto no conozco el contexto, no conozco, digamos, las circunstancias en las que, más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de lo que se ha podido leer en los medios de comunicación, pero este es un caso muy particular por la razón de que a lo mejor la persona sabía nadar, pero las masas de agua, cuando llegan en una creciente, se mueven con una potencia, se mueven con una carga, se mueven con una, digamos, con un dinamismo que muchas veces por más depurada que yo pueda llegar a tener la técnica de nado, esto no significa que por acciones de la fuerza, que por acciones de estos bloques de agua que se mueven masificadamente, esta circunstancia no cambie. ¿Me explico? Entran en juego un montón de variables en términos fisiológicos que, por supuesto, han derivado en esta circunstancia que lamentablemente no hoy tenemos que contar. Exacto. Y lo último, Sebastián, y te llevo a otra cuestión también, tiene que ver con los accidentes domésticos, ¿no? Y tengo entendido que has estado trabajando al respecto, te has capacitado, has brindado cursos y charlas. Esto que en un descuido, verdaderamente en muchos casos, termina en una tragedia, ¿no? Fundamentalmente en casas particulares, con los niños que se caen a la pileta y desgraciadamente mueren ahogados allí, ¿no? Toda una problemática que es de difícil abordaje también, porque a veces, requiere de un montón de situaciones. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, digamos, volvemos a lo anterior, ¿no? Hay variables que nosotros no las vamos a poder controlar nunca, ¿no? Las personas que tienen nene chiquito y ese nene chiquito ya se desplaza, es decir, ya tiene locomoción desarrollada, básicamente puede caminar y tiene una pileta y la pileta no está perimetrada, es decir, no está enrejada, es decir, no tiene manera de que el sujeto
pueda llegar a obstaculizar el ingreso a la pileta, bueno, estamos en una situación de riesgo. Por eso es tan importante y nosotros siempre recomendamos de que, por supuesto, la atención al niño, ¿no? Pero por otra parte, de que el niño también aprenda a educarse, que los padres aprendan a educarse ellos sobre las situaciones de riesgo que giran en torno a un espacio acuático, en este caso una pileta, que entendamos, independientemente de los riesgos, también poder educar a los chicos para poder trabajar en algunas cuestiones que pueden ser muy básicas, porque vos me podás decir, sí, el nene se tiró, pero el nene a lo mejor se le cayó la pelota, se le cayó el autito, se le cayó cualquier cosa y en un intento de poder sacarlo de la pileta se cayó de cabeza, pero porque su cuerpo, digamos, en términos estructurales, digamos, lo arrojaría al agua. Lo cierto es que, bueno, en estas cuestiones siempre la prevención tiene que ser el elemento clave. Si yo tengo una pileta, tratar en la medida de las posibilidades de reducir las situaciones de riesgo, de prever estas cuestiones. Y por supuesto, la primera recomendación que siempre suelo hacer a las personas que toman las charlas o los cursos en los que estoy participando o en las investigaciones que estoy participando, siempre tiene que ver con que la persona se capacite. ¿Se capacita en qué sentido? Independientemente del contexto del medio acuático, todo lo que tiene que ver con la maniobra de RCP, todo lo que tiene que ver con la maniobra de Heimlich, es muy importante, salva vidas. Hay muchas instituciones serias, digamos, que hoy por hoy están impartiendo, no solamente acá en Carlos Paz, sino también en algunas ciudades aledañas, en la misma capital nomás, digamos que pueden llegar a dar esto y esto de alguna manera puede hacer la diferencia, ¿me explico? Sí, 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 la diferencia entre la vida y la muerte, que no es poco, ¿no? No, sin lugar a dudas. Así es. Sebastián, gracias por tus minutos. Ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas que verdaderamente son muy importantes y que, bueno, hay que abordarlos, hay que ponerlos en la consideración porque es necesario ir torciendo la realidad de las cosas que nos están pasando y, como bien lo decías vos, esto no es una cuestión aislada, sino que requiere conjunto de la sociedad para cambiarlas. Muchísimas gracias por tus minutos, muy amable. Gracias a ustedes por la atención y que tengan buen día. Igualmente. Sebastián allí estaba desde el Bugliotti, desde el Complejo de Natación Sol y Lago, instructor especialista en guardavidas y también ha desarrollado trabajos vinculados a los accidentes domésticos acuáticos. Así que hay algunas cosas que hay que tener muy en cuenta y que vale su